gracias a los ponentes que a continuación presentaré, y queremos hacer este debate para médicos y pacientes ante el reciente decreto de 1 de marzo de la Comunidad Valenciana sobre actuaciones urgentes de gestión y eficiencia en prestación farmacéutica y ortoprotésica. Para comenzar, os voy presentando, tengo a mi derecha al doctor Rogelio Altisent, médico de familia en el Centro de Salud Actur Sur de Zaragoza, y es responsable de la Cátedra de Profesionalismo y Ética Clínica de la Universidad de Zaragoza. A continuación tenemos a la doctora Cristina Avendaño, que es médico especialista en farmacología clínica, responsable del servicio de farmacología clínica del Hospital Puerta de Hierro. Siguiendo a Cristina nos encontramos con Galo Sánchez, que es farmacéutico de atención primaria, pero que además ha sido subdirector general de farmacia de la Comunidad Extremeña. A mi izquierda, geográficamente hablando, está el doctor Ramón Garrido, que hasta muy recientes fechas ha sido presidente del Colegio Médico de Ciudad Real y que es jefe de servicio de pediatría del Hospital de la Mancha de Alcázar de San Juan, miembro de la comisión de farmacia de este hospital desde que se inauguró. Hace 19 años. Y por último, y en el extremo izquierdo, también geográficamente, el doctor Salvador Peiró, doctor en medicina, especialista en medicina preventiva y salud pública, y actualmente dirige el área de investigación en servicios de salud del Centro Superior de Investigación en Salud Pública de la Consellería de Salud de la Generalidad Valenciana. Bien, aunque yo voy a formular una pregunta, esta pregunta puede ser interpretada. Quiero decir con ello que no tiene por qué ser exactamente la respuesta que yo pretendía encontrar, sino que posiblemente sea la respuesta más adecuada. Por centrar un poco, quería preguntar, y comenzando por Rogelio, aunque luego podéis intervenir a continuación, si impedimos la dispensación de algunos medicamentos incluidos en el sistema, como decía antes, ¿están invadiendo competencias del Estado? Bueno, me vas a permitir que haga un quiebro dialéctico y que me tire de cabeza al fondo del decreto, porque creo que habría que hacer alguna reflexión previa antes de entrar en cuestiones de detalle sobre si esto atenta o no atenta a la libertad de prescripción, que es al fin y al cabo uno de los temas que late. Entonces, sí que quiero decir que la doctrina deontológica de esta casa, de la OMC, desde hace algo más de 10 años, está muy clara al respecto, y que en cierto modo es coincidente con el fondo filosófico del decreto. Es decir, el decreto dice que la libertad de prescripción no es un principio absoluto. Bueno, esto se ha dicho aquí desde siempre, es decir, la libertad de prescripción no es un principio absoluto. Pero vamos a ver cómo se interpreta eso. No es un principio absoluto en el sentido de que no es una patente, no es una licencia para que el médico haga lo que le dé la gana, sino que la libertad de prescripción está estrechamente vinculada, va de la mano de la responsabilidad profesional. Es decir, tenemos libertad de prescripción porque somos responsables de lo que prescribimos y porque vamos a explicar, estamos en condiciones de dar razón de por qué prescribimos esto y no prescribimos lo otro. Es decir, que en este sentido vamos a coincidir con el fondo, con la música de fondo del decreto. Y dentro de esa responsabilidad, desde esta casa también, desde la Organización Médica Colegial, la doctrina deontológica ha sido muy clara desde hace, como digo, hace más de 10 años, en el sentido de incluir el criterio económico, es decir, el criterio de eficiencia, forma parte de la buena praxis de la prescripción. Con lo cual, hasta ahí nada que objetar. Donde yo quiero señalar ahora, y voy a ser muy breve porque creo que hay que dar juego aquí a mucha gente que sabe mucho, donde creo que hay que señalar o hay que poner una objeción a las prisas y a la motivación con la que en el preámbulo se explica el por qué se pone en marcha esta medida. Y dice, se pone en marcha por razón de la crisis económica. Entonces, nosotros decimos, hombre, tarde ha llegado esto, tarde ha llegado. O sea, esto es lo que venimos diciendo desde hace ya muchos años, que se tenía que haber hecho
sin necesidad de una crisis económica, porque esto forma parte de la eficiencia de un sistema nacional de salud. Es decir, que si queremos un buen sistema nacional de salud, necesitamos eficiencia en la prescripción. Y eso no se estaba haciendo, y la autoridad sanitaria estaba mirando hacia otro lado. Entonces ahora de repente les entran las prisas. Bueno, entonces, no quiero alargarme más en mi intervención y me gustaría conocer qué opináis, si coincidís o no con esta crítica mía a las prisas. Dice, actuación urgente porque hay crisis económica. Señores, no hacía falta que llegara una crisis económica. Esto llega muy tarde. Esto se tiene que haber hecho hace mucho tiempo. Cristina. No, yo estoy totalmente de acuerdo, y a las prisas le añadiría además este vicio de ver el medicamento desde su vertiente exclusivamente de gestión y de precio y económica, olvidando lo que es la selección real de medicamentos en función de eficacia, de perfil del medicamento, de auténtica selección de medicamentos, que por supuesto eso acaba teniendo una repercusión económica, pero que nuestra preocupación ahí no es elegir entre dos que supuestamente son similares a ver cuál es el más barato, sino realmente abordar cuál es el beneficio de los medicamentos en las distintas patologías y hacer realmente un ejercicio de selección y de priorización, ¿no? Que es un poco este vicio que tenemos en medicamentos de hacer las cosas un poco, no me voy a atrever a decir en contra del médico, pero desde luego sí a espaldas del clínico, ¿no? Y solo hay que ver en el decreto que entraremos después en manos de quién se plantea la responsabilidad de elegir esos algoritmos, ¿eh? Se plantean en manos de farmacoeconomistas responsables en evaluación de medicamentos y no aparecen los clínicos, ¿no? Yo, para añadirme a los vicios iniciales, o vicios en el sentido legal, digamos, ¿no? A los defectos. Que convertimos en una primera pregunta de alguna forma. Pero si quieres un poquito en cuanto a lo que planteabas de competencias de unos y otros, yo siguiendo con lo que se ha comentado, de que efectivamente está reconocido que es lícito seleccionar medicamentos para el ámbito del Sistema Nacional de Salud teniendo en cuenta aspectos de eficiencia, y por lo tanto todos sabemos que el Sistema Nacional de Salud elige o no, en fin, es mejorable como lo hacemos, pero desde luego es lícito que decida que determinados medicamentos no estén en el sistema. Por el momento el sistema lo entendemos como general de todo el Estado. Y yo sí entiendo que es lícito que los pagadores o los gestores en una determinada área, por si hay diferencias en cómo les sale de barato o de eficiente un determinado medicamento, hagan recomendaciones de uso preferente de un determinado medicamento que resulta más beneficioso en este momento y en este área. De ahí a pasar la barrera de que los demás no tienen hueco en determinados perfiles de pacientes o en determinadas situaciones, me parece que es una barrera que no se había pasado jamás y que es incorrecta desde el punto de vista de la práctica médica. Claro, por favor. Bueno, de la libertad de prescripción poco tengo que decir yo ya de lo que ha dicho Rogelio y Cristina. Pero a mí me gustaría darle otro enfoque. Y como lo tengo, en fin, las frases son muy económicas, si me permitís voy a leer este pequeño párrafo y es mejor que depositen mis ojos sobre el papel, ¿no? La libertad de prescripción, ¿para qué? La libertad de prescripción se ha convertido en una metáfora cargada de ambigüedad, no en este foro, sino fuera muchas veces. O sea, por ejemplo, en los centros de salud yo creo que la gente lo tiene de una manera imprecisa, ¿no? Y para no sucumbir críticamente en una cómoda irresponsabilidad, precisemos que hace falta añadir ¿para qué? Precisemos que la frase debe completarse aproximadamente así: libertad de prescripción para el bien último del enfermo, porque realmente, aquí nosotros nos debemos, nuestra lealtad única está con el paciente. Todo aquello que sea una selección de medicamentos que está basado en el medicamento y no en el paciente, de momento, está eligiendo mal el sujeto, en mi opinión. GRADE, que ya sabéis que yo me dedico a la evaluación de medicamentos en la forma GRADE, ha cambiado esa forma de ver la evaluación. Está absolutamente, voy a ser un poco menos fuerte, está basada en el paciente y no en el fármaco. Es decir, le entrega al paciente la verdadera ontología que tiene. Es algo así, es el sujeto de esta prestación. Porque la forma anterior de evaluar, la que yo hacía anteriormente, estaba basada en el fármaco. Y entonces el paciente, era solamente un atributo del fármaco. Era un atributo y no el... entonces personificábamos al fármaco y cosificábamos al paciente cuando le tenemos que devolver su verdadera ontología. Vamos a personificar al paciente y vamos a cosificar al fármaco. Así entendida, la libertad de prescripción se constituye en un derecho del paciente
y no en un derecho del médico, sino una obligación del médico. De modo que el paciente es el que le pide, le exige, exigir es una palabra un poco fuerte, al médico, o sea, que no traicione la lealtad que tiene con el paciente. Si esto, o la industria farmacéutica, que tiene lo mejor y lo peor, las dos cosas, lo mismo que los americanos o lo mismo que Madrid, los que venimos de Cáceres, ¿no? O sea, es decir, que yo creo que tiene lo mejor y lo peor, cuidado, Si algo traiciona la lealtad que tiene el médico con el paciente, entonces sí altera la libertad de prescripción, porque están, naturalmente, o sea, están traicionando el derecho del paciente, ¿no? Yo he puesto aquí 3 escenarios, no los vamos a leer, ¿no?, de cómo sería, o sea, 3 circunstancias en las que en una no se altera, no se vulnera, no se viola la libertad de prescripción, que es derecho del paciente, y en otras 2, bueno, pues sería dudoso. Hay algunas incorrecciones en el decreto, o sea, algunas incorrecciones desde el punto de vista no solamente legal, que hay 2 o 3 incorrecciones legales, en mi opinión, y está hecho con buena voluntad. Pero la buena voluntad, como decía Dietrich Dorner, la buena voluntad no necesita ejercicio cognitivo. Es decir, la buena voluntad es una condición necesaria, pero no suficiente. Lo voy dejando aquí y cuando entremos, aprieto. Sí, gracias. Vamos. Bueno, pues yo he hecho una pregunta muy concreta, que es que si afecta a las competencias del Estado en el tema de los fármacos. Yo creo que sí. Yo creo que ninguna comunidad autónoma debe de abordar un problema tan serio como este, ella sola, y dejar las competencias del Estado aparte. Yo creo que esto debe impulsarlo el Estado. Y ya entrando en materia, creo que la música que lleva el decreto es muy buena. La música, si uno oye, hay palabras concretas que dice, buscan el uso racional sin menoscabo de la equidad y la calidad. Eso todos estaríamos de acuerdo, lo firmaríamos. Mejorando la eficiencia. Claro, luego coincido con Rogelio en que no hay que hacerlo de forma urgente. Ahora, ¿por qué la urgencia? Esto es un tema muy serio, hay que hacerlo bien meditado. Y luego, cuando uno va al detalle ya del decreto, pues encuentra verdaderos atentados a la libertad de prescripción considerada desde el médico y desde el paciente. Es decir, tú has dicho que no debes olvidar al paciente, es verdad. Yo creo que el médico puede mejorar mucho la prescripción. Dentro de esa libertad tiene que hacerse responsable de su prescripción, pero no es con estos métodos que son un corsé que le ponen al médico para que realmente recete lo que alguien le ha ordenado desde arriba, sin saber a quién se le está dando, sin considerar al paciente. Por lo tanto, yo creo que en este proceso, que es un proceso interesante, abordarlo, el uso racional del medicamento y la eficiencia, yo creo que es un proceso interesante. Tiene que participar todos los estamentos, tiene que participar la administración, evidentemente, tiene que participar el médico y los pacientes. Es decir, esto tiene que ser un consenso con el que todos coincidamos, todos buscamos lo mismo, hacer una mejor prescripción, buscando la calidad y la seguridad, pero cómo no. Eso, por tanto, yo creo que esto es un error, lo que han cometido es un error, con una muy buena música, evidentemente. Y una cosa que va a hacer esto, y es que va a servir de vacuna es decir, va a haber gente que cada vez que oiga hablar de esto se va a acordar de este tipo de decretos, con lo cual no va a querer abordar este problema como realmente hay que abordarlo, que es pues de una forma racional y a nivel del Estado, ¿no?, y haciendo un diseño, porque los fármacos que sirven en Valencia sirven en todo el territorio nacional. Por tanto, creo que es negativo para unos enfoques serios que se puedan tomar este problema. Te dejo la palabra si quieres. Sí, a mí me pasa un poco al revés, no me gusta la música y me gusta el fondo. A ver, yo no creo que afecte a las competencias del Estado, no está retirando medicamentos, no decide la prestación, lo que hace es gestionar los medicamentos de una perspectiva comunitaria, y la gestión es competencia de las comunidades autónomas. Afecta a la libre prescripción, pero la libre prescripción estoy de acuerdo que es sobre todo un derecho del paciente a que le prescriban bien, y esto quiere decir que no... Entonces, en el fondo estamos dependiendo de qué es lo que hagan de verdad, de cómo funcionan esos algoritmos. A ver, los algoritmos probablemente funcionarán bien con el 70, el 80% de los pacientes y funcionarán mal con un porcentaje de pacientes que son distintos. Las excepciones en medicina suelen ser la regla, aunque cada excepción sea un poco diferente, tal. Y hay un cierto delirio megaloinformático de tener un algoritmo. Hay trozos en que dice se aplicarán sin excepciones, aunque luego genera el mecanismo de excepción, pero hay un trozo fantástico que dice que estos se aplicarán sin excepciones, que justo en medicina es
es como un disparate. Pero en conjunto me parece, a ver, si mejoramos la prescripción de IECAS, betabloqueantes, etcétera, en cardiopatía isquémicas, o sea, el conjunto, la mejora puede ser mucho mejor. Y el juego real dependerá de la calidad de los algoritmos y de un segundo elemento que es cómo se gestionan las excepciones. O sea, y aquí le veo ciertos problemas, porque incluso mete algún elemento de la inspección mirará las excepciones, y esto lo dice no si no prescribes bien, sino si tu prescripción cuesta más que la media. Esto está en una adicional, una final o una cosa así. Sí, la adicional octava. Y no me gusta la música, y esto es curioso, porque todo esto que se puede justificar por la mejora de la calidad de prescripción, de la efectividad, la seguridad, etcétera, lo justifica prácticamente en función de los costes, que me parecen muy razonables también, pero no le veía la necesidad de hacer un decreto tan cargado de costes, ahorro, no sé cuántos tal, cuando en realidad la mayor parte de actuaciones las deberíamos haber emprendido hace mucho tiempo, y por los temas de costes, pero sobre todo por mejorar. Es decir, nuestra prescripción es compleja y es liosa y se puede mejorar mucho. O sea, ya en ese sentido, pues creo que puede ser positivo. Ahora, en sí, no lo sabría decir hasta que no veamos cómo funciona. Los algoritmos tienen participación de mucha gente, y lo que no hay son economistas. Ya, pero son designados por la Agencia Valenciana de Salud. Sí, son designados por la agencia. Pretendo o que esto debe de ser un consenso que debe estar de espaldas de los colegios profesionales y las sociedades científicas. Y básicamente, aparte de farmacólogos y farmacéuticos, que los hay, básicamente es gente de atención primaria. Y esto me genera mi otro lío, porque digamos, el grueso de excepciones creo que se producirá en el especializada. Es decir, entonces, creo que a los especialistas les costará mucho más aceptar porque se van a pasar todo el día justificando excepciones. Les costará mucho más que a los médicos de primaria, que sus pacientes les encajarán como norma bastante mejor. Yo no sé si la discrepancia o el distinto matiz lo tenemos sobre todo porque estamos viendo los algoritmos, estamos esperando cosas distintas de los algoritmos. Quiero decir que si estamos esperando que el algoritmo realmente mejore la prescripción de IECAS o mejore la prescripción, entonces no encaja con esos objetivos tan ligados al coste, sino se parece más a lo que son pues los consensos, la formación continuada y otra serie de cosas que también tendríamos que estar haciendo desde hace mucho tiempo. Es decir, si vamos en esa línea, todos estaremos muy a favor de esa tarea común para ir mejorando la calidad de la prescripción, pero la música, o ya no sé a qué llamamos cada uno, la música, sí, hay música instantánea, hay muchas... Sin saber lo que es el algoritmo, yo no he visto todavía ninguno. A mí me hace pensar, y a lo mejor es que estoy siendo mal pensada, pero yo me imagino con esta vertiente de coste que lo que está planteando el algoritmo es que entre 3, 4 alternativas similares para una patología se elige una para ese 70, 80, 90 o 100 y todo lo demás se consideran excepciones, de manera que esto que entra en esa decisión de paciente y médico de distinto perfil de reacciones adversas, distinta patología concomitante, interacciones que lleva a elegir en un determinado paciente un medicamento en lugar de otro, se vea dificultado, y para mí eso sí puede realmente ir en detrimento de la... Entonces, quizás porque yo estoy temiendo que estos algoritmos sean realmente muy económicos y no auténticas recomendaciones de buen algoritmo terapéutico como los que estamos acostumbrados de consensos. En primaria pues tenemos muchísimos, ¿no? Yo creo que aunque fuera perfecto el algoritmo desde el punto de vista científico, ¿no?, de la evidencia, creo que el hecho de que sea un algoritmo y que solo admita excepciones y que las excepciones se penalicen, es que está sancionado, es que hay un reglamento sancionador para aquel que se excedan en excepciones. Es que me parece que está hecho el estilo... Bueno, la penalización viene por el hecho de que tú tienes que justificarlo, o sea, que va a ser penoso. En la adicional octava, si tú reiteras mucho excepciones, la inspección sanitaria verá a ver por qué estás haciendo tanta excepción. Tiene ese ánimo un poquito penalizador, como amenazante. De todos modos, a mí me gustaría
a mí me parece que un algoritmo, o sea, hay dos tipos de algoritmos, serían, ¿no? Uno, aquel que es una recomendación fuerte a favor. Por ejemplo, aspirina después de síndrome agudo coronario. Esa es una recomendación fuerte a favor que hace un panel de expertos después de una evaluación, ¿eh? Por ejemplo, sería una recomendación fuerte a favor, permitidme que lo siga diciendo, es una recomendación fuerte a favor simvastatina en prevención secundaria, o sea, personas infartadas, prevención secundaria. Es una recomendación fuerte a favor. Pero no sería una recomendación fuerte a favor, por ejemplo, dabigatran en una persona, o sea, que acaba de tener una incidencia de una fibrilación auricular. Sería una recomendación débil a favor. Entonces, esos dos algoritmos son muy distintos. El primero, en GRADE, que yo creo que lo trata muy bien, yo creo que GRADE es la metodología menos mala del mundo en este momento, la menos mala, porque buena no hay ninguna, o sea, no hay ninguna del todo, no hay ninguna buena, ¿no? Entonces, GRADE diría que una recomendación fuerte a favor sería para una recomendación que no una imposición, que es que la diferencia es muy grande, o sea, GRADE nunca hace ninguna imposición, solamente recomienda a la racionalidad de una persona que está tomando una decisión, nada más y nada menos que para una persona que está por lo menos tiene sus derechos y tiene sus enfermedades, la forma de sentirlo como sano y la forma de sentirlo como enfermo. Esto se traduciría en un 95% de personas que informadas estarían dispuestas a que se les prescribiera, que los médicos informados estarían dispuestos a prescribirlo, pero sería una disposición a, no una imposición. Sin embargo, una recomendación débil no se debería establecer como política sanitaria en este caso, salvo que algún organismo gestor implique a todas las partes quiere decir a todos aquellos que vayan a emplearlo. De modo que una recomendación débil a favor es muy difícil imponerla sin que el que va a ejecutarla, ejecutarla no sé si debo decirlo así porque no me ha salido otra palabra, pero me habéis entendido, ¿no? Sin que esté implicado. Porque verdaderamente le haces entrar en un conflicto de conciencia, ¿no? Y mire usted, o sea, no puedo, porque una recomendación débil a favor puede ser entre un 60 y un 80%, un 66%, partiríamos en un 66% que dirían que sí informadamente, pero un 33% dirían que no. Es decir, todas estas excepciones realmente son muchísimas, ¿eh? Entonces, ese es el problema, ¿no? De modo que, o sea, es decir, si de verdad tienen medios y son capaces de hacerlo para recomendaciones fuertes, esto sería estupendo, porque además es que no vulnera la libertad de prescripción, pero yo no lo aceptaría como imposición, sino únicamente como recomendación, ¿eh? O sea, lo digo así. Bueno, la verdad es que el problema es a qué cantidad de patologías le aplicamos los algoritmos, ¿no? Porque sí que podemos encontrarnos que hay un sector importante de enfermedades que no tienen ese algoritmo y posiblemente sean las que disparen el consumo. Como bien decía Salvador, posiblemente el consumo mayor esté en el ámbito hospitalario, y esté en el ámbito hospitalario porque los nuevos medicamentos biológicos, pues son en este momento los más caros. Posiblemente la atención primaria tenga un consumo por exceso de envases que se consumen, en cambio la hospitalaria, aun siendo casi excepcional, el consumo sea mucho mayor. Entonces, bueno, quizás te pregunto a ti porque estabas un poco metido, hospital, ¿no? Claro, y esto también puede influir en, por ejemplo, las enfermedades raras. Viene bien en el decreto y en desarrollar también el aspecto de los hospitales, y en los hospitales hace hincapié precisamente en este tipo de fármacos que encarecen mucho el gasto farmacéutico, como son los anticuerpos monoclonales o los tratamientos para el cáncer, la hormona de crecimiento. Es decir, hay fármacos que están en observación, y esos son los que ellos incluyen, hacen una referencia a ese tipo de fármacos que serán los que se evaluarán en su gasto. Y realmente tampoco me gusta el decreto las formas, porque los comités locales, las comisiones locales de los hospitales aplicarán las directrices emanadas por la Comisión de la Agencia Valenciana de Salud. Te quiero decir que es que no hay margen de maniobra dentro de los hospitales. Desde mi punto de vista podrían desaparecer entonces las comisiones en ese sentido. Y veo un defecto, y es que plantea que los hospitales hagan una previsión del gasto que van a tener de ese tipo de fármacos a lo largo del año.
yo que vivo eso, me parece un error plantearlo así. Nadie sabe cuántos niños con necesidad de hormona de crecimiento va a tener a lo largo del año, o cuántos pacientes con hepatitis C va a tener. Puede tener suerte y tener pocos, suerte entre comillas, o puede ser incluso un mal médico y no diagnosticar. Es decir, se puede estar favoreciendo el no diagnosticar a pacientes, porque no vas a recetar esos fármacos. La hepatitis C ahora hay un tratamiento muy caro, bien. Pues si yo tengo la mala suerte, entre comillas, desde el punto de vista económico, de que he detectado 10 pacientes, pero muy buena suerte para el paciente porque los he detectado, pues voy a subir mucho el gasto. Entonces, eso de plantear los gastos en global, ¿cuánto vas a gastar en hepatitis? Pues no lo sé. Lo que sí se puede plantear es cuánto vas a gastar por paciente que tenga hepatitis, eso sí. ¿Cuánto me vas a gastar por paciente que tenga enanismo? Y yo, ¿cuánta hormona de crecimiento puedo gastar o incluso puedo intentar ajustar a la más eficiente de las hormonas que se puede aplicar a cada niño? Pero no me diga usted que gasto mucho en hormona de crecimiento. Claro, es que tengo 20 niños con indicaciones muy aprobadas además con este problema. Por lo tanto, el planteamiento para los hospitales desde ese punto de vista me parece negativo. Positivo, el que para las enfermedades raras plantean el hacer acuerdos de riesgo con los que elaboran el fármaco, con los laboratorios, de tal manera que si un fármaco para una enfermedad rara sale al mercado, plantear que si no hay resultados, pues compartir el riesgo, ¿no? Eso sí me parece una buena idea plantearlo, y desde ese punto de vista, pues como he dicho, hay cosas que son salvables del decreto, bastantes cosas, pero luego el tono general que lleva es muy dictatorial, muy economicista, es decir, aunque da una musiquilla de que vamos por la calidad y la seguridad, en el fondo lo que va es por la economía. De hecho, los algoritmos pueden cambiar en cuanto cambie el precio de mercado de los fármacos. Ya no es más seguro. Eso no se cortan un pelo a la hora de redactar, ¿eh? O sea, a la hora de redactar lo dicen clarísimamente. De vez en cuando dicen, y esto según el coste, y el coste, y el coste, y... Lo que es poco probable es que puedan mantener actualizado de una forma completa ese tipo de algoritmos. O sea, de hecho, yo tengo un problema así de corte casi administrativo con esto, porque tal y como lo plantean, en realidad cada algoritmo es una resolución administrativa, es decir, que podría ser recurrida, no sé cuántos, pero además cuando dicen, por ejemplo, que se basará en el coste-efectividad, no sé cuántos tal, en realidad te está obligando a que lo bases en el coste-efectividad, y no tienen y que lo informes públicamente y que informes a las partes implicadas, y que alguien te diga, oiga, que usted no tiene considerado que mi medicamento, aparte de coste-efectividad, es una cosa definida. No están diciendo impacto presupuestario que se puede calcular más de esto, ¿no? Estás hablando de la efectividad y del coste de un fármaco, y esto tiene técnicas y tiene trabajo, y no tienen capacidad para hacer esto. Digamos, falta un NICE para esto, ¿no? Haría falta un mega, o sea que bueno. Estoy de acuerdo con lo que dices, en el sentido también de que se meten en un... Yo creo que se están metiendo en un berenjenal que no sé si saben dónde se han metido, porque cuando hablan dice en un momento dice el algoritmo universal, procedimientos de aplicación al día siguiente de su consenso. Dice, ¿eso cómo se articula? Eso también lo he visto. Es complicado, ¿eh? O sea, es complicado. Es más, yo pienso que yo, salvo la buena intención, creo que, por ejemplo, hay una cosa que me gusta de la intencionalidad de este decreto, de esta normativa, y es la aproximación, o sea, que va a obligar a que nos aclaremos con el tema de la prescripción inducida. Es decir, en estos momentos, atención primaria, muchas veces se ve obligada de facto a firmar unas recetas que muchos médicos de familia no ven claras, pero no les queda más remedio, porque les llegan y genera un conflicto tal con los pacientes el no firmar esas recetas que al final se acaban firmando. ¿Por qué? Pues porque no entran dentro de un poco de los esquemas, por ejemplo, pues en temas que en la atención primaria se manejan mucho y bien, como es diabetes, hipertensión, etcétera, etcétera. De repente llegan novedades farmacológicas que muchos médicos de familia no firmarían si no estuvieran... Y en ese sentido creo que esto es positivo, ¿eh? A ver, esto se ha solventado por otra vía, que es la de la prescripción electrónica. Obligan a los especialistas a utilizar el sistema de prescripción electrónica, como pueden prescribir a largo plazo, evitan, una de las broncas que tenían, que primaria tenga que repetir las recetas porque la propia receta del especialista será la que... tal. Hasta aquí evita un problema que en primaria se considera un problema. Lo que pasa es que a mí me da pavor. A ver, en primaria hay como... En los estudios estos los médicos de primaria están como disconformes con el 20 o 30% de las recetas que les toca hacer por parte de los especialistas. Pero digamos hay una disconformidad, a veces es relativa,
es un genérico, no sé cuánto, se puede dar otro fármaco, pero las hacen, y hay como un 7 o un 8% de recetas que no las hacen, porque creen que son perjudiciales para el paciente y se niegan en redondo a hacerlas. Esto es un mecanismo de seguridad. Un tipo que controla toda la prescripción del paciente porque sabe lo que está tomando, etcétera, y cómo está, tal, y no un especialista que le ha visto un trozo de hueso o un problema concreto, no sé cuánto, si le ha dado algo sin conocer el resto, esto corta una medicación que probablemente acabaría en efectos adversos. Esto se lo acaban de saltar también, salvo que los médicos de cabecera sigan haciendo este papel, pese a que ellos ahora no tienen que hacer las recetas. Se acaban de saltar un mecanismo de seguridad importante respecto a los fármacos que estaban ejerciendo los médicos dices de familia. que en Valencia no tienen que hacer, pero yo creo que en la mayor parte de los sitios donde se está poniendo en marcha la prescripción, la receta electrónica, la acaban haciendo, se acaba haciendo en atención primaria, en muchos casos. A ver, tal y como teóricamente está no, pero ahora, en la práctica sí. En la práctica en Valencia ha pasado esto, porque las recetas salían en papel y había que repetirlas, y salían para 3 meses, pero con los sistemas de prescripción, no receta, no los medio informáticos, ¿no? Con los sistemas de prescripción electrónica ahora. La receta electrónica, sí. La tarjeta, ¿no? Prácticamente O sea, ya en Valencia están prescribiendo los especialistas. Les han obligado con la incorporación del decreto. Un especialista no puede hacer una receta en papel, ni siquiera en el hospital para dar un alta. Si tiene que hacer una receta para la calle, tiene que meterla en Abucasis. ¿Y esto es a raíz de este o de venía pasando desde finales del año pasado? Si eso es así, a mí me parece ya lo han incorporado. Algo interesante tiene. Sí, aunque estaría bien que su médico no perdiera la visión integral. Sí, claro. Del paciente. O sea, tendrían que hacer un enorme hincapié en que los médicos de primaria deben controlar el conjunto y que el especialista ahora no tiene un segundo tipo detrás que lo va a mirar lo que ha recetado. Perdona, que quiero hacer una puntualización porque me parece que aquí uno de los problemas que yo veo es que estamos intentando vestir con un traje que no es adecuado a la realidad de lo que estamos haciendo. Es decir, la prescripción, o sea, pretender hacer que la prescripción esté todo regulado por decreto, pero esto es como la práctica clínica, es decir, pretender, o sea, en el fondo es una cuestión de filosofía del derecho, si me permitís. Pretender que con técnica jurídica vamos a hacer buena medicina es un error. O sea, con técnica jurídica se pueden conseguir evitar algunas cosas negativas importantes, pero yo veo que hay una tentación por parte de algunos sectores de la administración sanitaria de pretender que con esta regulación, o sea, pretender que con leyes van a ir consiguiendo... Eso pasa sobre todo con los medicamentos, es decir, en lo que es la práctica médica o esas actividades para disminuir la variabilidad de la práctica médica o esas iniciativas en las que todos estamos de acuerdo, no estamos ahí, sino que estamos en el tema del medicamento, que lo personificamos, como tú dices, o le damos un valor... ese sí, intervenimos, lo regulamos desde fuera, decidimos que lo vamos a controlar, que vamos a ser capaces de decidir de forma automática qué medicamentos hay que dar para cada caso, ¿no? Es decir, que hacemos esa obsesión sobre todo en los medicamentos, no en otros aspectos. ¿Pensáis? Aquí hay algo más que la técnica jurídica, ¿eh? En realidad es el desarrollo de los sistemas informáticos y el decreto lo que viene es a dar soporte jurídico a lo que estaban empezando a hacer a partir de los sistemas de información ya que la nuevos. Informática nos lo permite, lo vamos a hacer. ¿Vale? Es decir, o sea, digamos que en realidad los sistemas informáticos, el sistema Gaia está bien, que tiene sus líos, pero es completo, en realidad permite introducir mecanismos de managed care en la gestión de la prescripción, ¿no? Y esto no pasa en otros aspectos de la historia clínica, por ejemplo, les resulta mucho petición de pruebas o simplemente otros aspectos, y aquí están entrando y el decreto diría que viene más a dar soporte. O sea, la técnica jurídica no es muy buena, ¿eh? Yo cuando lo vi me quedé espantado porque la mitad de lo que hay en el decreto o más no requiere rango de decreto ley. Esto es una ley en Valencia, no es un decreto, una ley de comunidad, es decir, sino que se puede hacer. Cuando les dice a los gerentes de hospital que el día 30 de cada mes o el día 30 del año les tienen que enviar el presupuesto. Esto no te hace falta una ley para decirlo. Entonces tú le llamas por teléfono y el gerente te lo envía. O sea, faltaría más, ¿no? Pues este nivel de la técnica jurídica no es buena y de hecho les costará un montón. Ahora tendrán que hacer una ley cada vez que quieran cambiar algo del detalle. Cambiar el día del mes supone una ley. Quedan aquí, o sea, es una cosa como muy, muy bestia. Pero digamos, lo que hay debajo es la revolución que están suponiendo los sistemas de información en medicina, ¿no? En general.
Recordáis que hace unos años hubo una de tantas epidemias de gripe banales que ha habido en España, y se plantearon fundamentalmente en Cataluña, fue donde se planteó aquello, que el triaje lo deberían hacer las enfermeras. No solamente el triaje lo deberían hacer las enfermeras, sino que deberían poner el tratamiento. Bueno, estamos pasados unos años casi en el mismo sitio o un poquito más avanzados en lo que se puede llamar prescripción de enfermería. Es algo que tienen los enfermeros, la pelota del tejado con el Ministerio a la limón. ¿Pensáis que un decreto de este tipo puede hacer que se constituya una puerta de entrada distinta por distinto sanitario al sistema de salud? ¿Pensáis que de esta forma y con estos protocolos se pueda empezar a prescribir no solo por el médico? No está pensado para eso, ni lo habilita, ni dice nada en ese sentido el decreto ley, filosofía, ¿no? Quizá, ¿no? Sí. Es un planteamiento filosófico de este tipo de herramientas a largo plazo. Sí, el decreto de luego el no médico habla diagnostica y a Podría, partir de claro, ahí entra ya en modo automático. Claro, un modo automático que con un técnico, pero a lo mejor ni siquiera un enfermero, uno que maneje bien el Directamente ordenador. Gaia. Claro. Podría. Es decir, O sea, que eso es un, o sea, no creas que no lo eso es- piensan. pero es un error. Eso es una O sea, barbaridad. pensar Sí. que esto Eso es una puede barbaridad. ir así es no conocer, no conocer la conocer. caja negra de lo que es la sanidad, de lo que son las personas, de lo que es la responsabilidad de un profesional, etc. Claro. No lo veo por ahí, digamos. En principio tienen previsto iniciarlo con 6 patologías que son crónicas típicas, o no tan típicas, diabetes, hipertensión, osteoporosis, alguna cosa, no me acuerdo más de estas. Bueno, donde está el gasto, o sea, donde Está el gasto en farmacias los IBPs, o sea, extrahospitalarios, será estas. en las... Y tiene, a ver, es un mecanismo de managed care, y es una cosa curiosa, pero otra vez me hace gracia que te acaba dirigiendo. En gasto hay dos fuentes de gasto, una si decides tratar a alguien o no, y otra con qué decides tratarlo, ¿no? Parece que este mecanismo es cuando decides tratarlo, te dice pues a esta parte que es más eficiente, dirían ellos, ¿no? Vale, pero la otra parte es esencial, la parte de a quién tratamos y a quién no tratamos. Es decir, yo suelo poner el ejemplo de osteoporosis que tenemos. O sea, más de la mitad de los medicamentos que damos están en mujeres de menores de 65 sin factores de riesgo. O sea, ninguna indicación, ¿no? El mecanismo este, según qué posicionamiento terapéutico te dicen, te puede decir que lo puedes dar. Pero si tú dices risendronato en vez de otro fármaco, el Foxamat, ¿cómo se llama? Pues te dirán no. Si quieres recetar este otro, teriparatía, tiene que justificármelo. No te estoy discutiendo la indicación, sino el medicamento concreto que vas. Y en este mecanismo para mí se queda corto en estos terrenos todavía, ¿no? Podría discutir la propia indicación, o sea, ¿no? de tratar. Yo creo que el objetivo, o sea, que el objetivo es Sí. muy interesante y no solo una posibilidad, sino algo que habría que, como decía yo antes, por lo menos que se tenía que haber abordado hace mucho tiempo ya. Pero creo que no, creo que la vía de la imposición legal, etcétera, a mí no me gusta. Creo que no va a tener buen resultado, creo yo, a medio plazo. Han metido muchas cosas dentro, abren una guerra sí. clara con las boticas, con las farmacias, ¿no? con cosas que no tienen nada que ver con esto, pero digamos el decreto tendrá muchos problemas y ya veremos cómo soportan todos los frentes a la vez. Aquí tengo una impresión tonta de que simplemente como les dejaban hacer un decreto ley han metido todo lo que les ha ocurrido en el mismo paquete, porque tampoco es fácil hacer decretos leyes, ¿no? Pero yo creo que habría que incidir, y ya que estamos aquí en un foro que puede tener una cierta audiencia, es en que el tema es la formación y la formación. Es decir, que esto la administración sanitaria tendría que apostar con más claridad por la formación y por la incorporación de los profesionales a la gestión. Es decir, que los profesionales de un servicio, que los profesionales de un centro de salud pudieran tener mucha más implicación directa en la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, pues que en tema de osteoporosis, pues
un área de salud pues perfectamente podría hacer todo un trabajo de revisión, pero con información. O sea, a mí la informática creo que no es para controlar, la informática es para tener información. A mí me encanta tener información. O sea, saber qué es lo que prescribo, qué tal. En fin, no sé si esto se está... Nos podríamos encontrar, os recuerdo que no hace muchos meses a un técnico, pero de alto nivel, de una comunidad autónoma, se le complicó la vida por decir que un fármaco no servía para la osteoporosis y que no se debería recetar. Podríamos encontrarnos ahí. Sí que es verdad que creo que la Comunidad Valenciana genera este decreto porque posiblemente sea una de las comunidades que más dinero gastaba por receta, y esto les planteaba un problema con el resto de las comunidades que tenían que resolver, o que ellos pensaban que tenían que resolver, lo ha resuelto de no sé si la Comunidad Valenciana gasta mucho más que otras, sí, o menos, va un poco a temporadas. Yo creo que estaba, cuando miré esto para el informe SESPAS, creo que en datos de 2009-2010 estaba un pelín por encima de la media, pero no especialmente destacada. Y tampoco creo que sea no sé, hace poco miraba los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Los prazoles. Gastamos 600 millones al año en España, 150 en omeprazol, 150 en lastoprazol, 150 en esomeprazol y 150 en el pantoprazol. ¿Vale? Muy bien repartido. En cantidades no es lo mismo, porque el omeprazol es mucho más, pero gasta mucho menos, ¿no? Entrar con educación sanitaria se puede entrar, pero yo no estaría pagando 450 millones anuales de más por esto. Creo que también se puede entrar con mecanismos de gestión de utilización, en managed care. Y si alguien quiere recetar pantoprazol, se lo haría justificar. ¿Se entiende? No tiene sentido que despilfarremos el dinero que tanto nos hace falta para atender pacientes o para que no nos bajen los sueldos más de la cuenta en este tipo de cosas. Entonces creo que mecanismos de formación hay que hacerlos, pero no son incompatibles con otro tipo de mecanismos. Igual que lo digo lo mismo cuando lo que tienes que hacer es tratar. O sea, me tomaría mucho más... O sea, los mismos mecanismos que estamos empleando o que intentan emplear también para reducir coste pueden emplearse para mejorar la adherencia a insuficiencia cardíaca, porque sabemos los pacientes que no toman los tratamientos, para mejorar la adherencia en prevención secundaria, para ver la gente que ha tenido fractura osteoporotica, digamos, los puedes emplear para dar y para no dar medicamentos. Y en ambos sentidos puedes tener ahorros en términos de sistema y tienes en términos de salud de la población. Entonces, diría que se tienen que emplear estos mecanismos y que la formación, claro que hay que hacerla, pero no emplear los mecanismos es no estar aprovechando cosas que pueden mejorar mucho la salud de la gente. Lo que pasa es que el mecanismo que plantea este decreto es como demasiado omnipresente. Correcto, sí, sí. Es decir, que a mí me parecía estupendo que en temas que sean muy flagrantes, es decir, que presupuestariamente llaman tanto la atención que un día el consejero tendría que salir en televisión a explicarlo. Es decir, es que estamos gastando en este fármaco que se podría, en el 90% se podría sustituir por con la misma eficacia, y estamos gastando esto. Con todo este dinero es que les podríamos poner dentadura a todos los ancianos de esta comunidad autónoma. Yo creo que has hecho una buena reflexión. El dinero que se ahorre hay que dedicarlo a salud y a sanidad, ¿no? Es que yo lo que estoy viendo es que intentan ahorrar, pero no sabemos dónde va ese ahorro. Estoy de acuerdo contigo en que hay que utilizar estos mecanismos, pero estos mecanismos yo creo que hay que hacerlos participar también a los profesionales. Es decir, el problema es que venga impuesto todo impuesto. Es decir, yo entiendo que a lo mejor solo con formación pues tardaríamos mucho en que la gente tuviera suficiente formación para hacer una prescripción más razonable. Últimamente a veces hay un sesgo del patrocinador, ¿no? Pero aunque que sea imponiéndolo, se ha hablado con los profesionales y yo creo que la gente entiende las cosas. Muchos médicos están un poco a veces desorientados a la hora de abordar los inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y creen que utilizando esomeprazol hacen algo por su paciente. A lo mejor yo creo que consensuar con ellos no es tan difícil. Yo creo que yo formo parte de una comisión de farmacia de un hospital que el control de gastos lo hace muy bien. Yo creo que estoy muy satisfecho de la labor. Los médicos, cuando lo hablas con ellos, los jefes de servicio de cada unidad y tal, al final entran por razones y se logran grandes ahorros. Hablando, si lo haces por imposición, la comisión de farmacia es un bicho raro que prohíbe y odian a la comisión. Es mejor el diálogo.
Sí, que quería decir muy breve. Cuando hablo de formación, me gustaría precisar que hay diferentes niveles de formación y que no es lo mismo dar formación a médicos de 50 años que ya están cristalizados que dar formación a residentes que están en un momento todavía de crecimiento, o dar formación al estudiante de medicina, que es donde más impacto tiene la formación en este tema, en estos temas que tienen que ver con la ética, porque es el momento en el que tú puedes introducir ideales. Por ejemplo, el concepto de eficiencia, yo creo que hay que introducirlo al estudiante de medicina cuando se le explica ética y cuando se le explica en digestivo el tratamiento de la úlcera. Sí, sí. Claro. Sí, sí. Luego di que no estás muy de acuerdo, pero... No es que esté de acuerdo. La medicina no se aprende, algo se aprende en las clases, pero el mecanismo básico es este de ponte a mí lo ha hecho paciencia y es el que reproduce. Sí, la impregnación, el contagio de actitudes, y entonces... Pero te sugiero que si cuando tengas oportunidad trata estos temas con estudiantes pregrado, porque si entran bien, es decir, que entienden, y es muy eficiente en ese sentido, que tampoco hace falta grandes glorias, pero simplemente explicarles que ahora son muy listos los estudiantes de medicina. Creo que, por ejemplo, cuando Boro ha tocado el tema de los IVPs, recuerdo, porque además está Cristina y estaba en su pleno mandato, además, se hizo una evaluación, estando yo todavía en el Comité de Seguridad, sobre la utilización de los IVPs en España respecto a otros países de Europa. Nuestro nivel era escandaloso, y yo creo que se dio poca publicidad, yo creo que se fue discreto, ¿verdad, Cristina?, con aquello, es escandaloso. Es decir, en España probablemente cuando yo me introduje en la gestión, posiblemente en el año 2002, no recuerdo, aproximadamente la hiperprescripción, o sea, la sobreutilización de medicamentos estaba en un 15%. Probablemente ahora sea mucho mayor. Quizá estamos hablando de más de un 15%. Entonces, a mí me da miedo de que esta forma de verlo, o sea, es decir, personificando al fármaco, o sea, no desmedicalice, que es una de las asignaturas pendientes nuestras, o sea, que promedicalice, es decir, que es una forma de encontrar rápidamente, o sea, en las comisiones de farmacia y terapéutica, con perdón, yo he tenido que estar en muchas cuando he estado en mi época de subdirector, muchas. Hemos propuesto precisamente entregar en Extremadura una formación grade, o sea, mínima, o sea, una formación de momento mínima, o sea, grade, para que los profesionales cambien su concepción del fármaco al paciente, porque acabábamos buscando pacientes al fármaco. Es que, o sea, que ese es el peligro que puede tener esto. Es decir, un algoritmo en el que el protagonista es el fármaco, acaba encontrando pacientes que no lo necesitan al fármaco. Esto era por hablar de la bomba de protones, es decir, que probablemente, o sea, mejor sería decir, vamos a abordar, o sea, la desmedicalización de personas que no necesitan bomba de protones, o sea, inhibidores de la bomba de protones, ¿no? Y sería posiblemente mucho más barato. Para eso hace falta mucha formación. Creo, como Rogelio, que hay que empezar hay que empezar en COU, o sea, no en la carrera, hay que empezar en COU. Somos anuméricos. España tiene manía al cálculo de la probabilidad, o sea, somos anuméricos. Es una pena porque es que tenemos muy poca formación, incluso en el bachiller, ¿no? Y yo me quiero centrar en otra cosa del decreto, porque no había más remedio, la tenía aquí reseñada, ¿no?, que está en el artículo 444. Resultados en salud. Bueno, vamos a ser un poco estrictos. Un resultado en salud es muy, excepto en el hospital, que lo tienes delante, es muy difícil que se vea en primaria. Un resultado en salud es una muerte, un infarto, un ictus, no la bajada del colesterol, porque hay muchos medicamentos que bajan el colesterol que no disminuyen muertes. De modo que si se llama resultado en salud a una simple bajada de la tensión sanguínea, estamos medicalizando la vida. Y yo creo que tenemos que ir por el camino contrario. O sea, yo creo que viene una época que al final la crisis, yo creo que nos va a obligar a pensar un poco más, ¿no? Y yo creo que este decreto, o sea, podría haber sido una oportunidad de haber intentado una desmedicalización. Ahora hace falta un departamento fantástico y tener la cabeza de oro. Bueno, perdóname. Sí. De todas formas, sí. Ese artículo me parece uno de los más importantes que hay en el decreto. Es decir, todos los medicamentos que son relativamente novedosos entre los hospitales y tal, tienen que tener un registro de efectividad. Pero eso está resuelto, como yo te he dicho. O sea, si por ejemplo, un medicamento, o sea, nosotros en este foro y en esta sala
hemos hablado ya de novedades farmacoterapéuticas. Las novedades farmacoterapéuticas, si no tienen, o sea, si tienen algún congénere terapéutico previo, es que tienen una recomendación débil en contra. O sea, es que no se deben utilizar. No se deben utilizar. Hay que facilitar la recogida de información, tanto de eficacia como de seguridad, para poder reevaluar. Bien, no le llamemos resultados en salud. Por eso yo sigo un poco a Galo cuando se plantea, bueno, se monta un sistema para registrar el número de transfusiones en el caso del eculizumab o la función renal, pero ligándolo a una especie de acción administrativa de siguiente prescripción, o sea, una cosa como, pues eso, dotando el seguimiento del medicamento de una vigilancia administrativa en lugar de pero digo por la experiencia. Yo este artículo lo vinculo al otro, al que habla de los acuerdos de riesgo compartidos, y aquí tiene el disparate de basados en resultados. Tiene la intención, han ido a la música otra vez, esto, pero claro, nosotros tendremos a lo mejor 8 o 10 pacientes con hemoglobinuria policística nocturna en la comunidad. Si queremos aprovechar los resultados de estos registros para decir algo sobre esto, pues malamente. Necesitamos 15 años de seguimiento y con 10 pacientes para no... ¿Se entiende? Yo tengo pero hay que hacerlo bien. En Italia esto se hace para toda la ciudadanía italiana. Aquí es donde el ministerio puede entrar... Pero entonces ya es otra orientación de realmente generar información válida. Y eso claro que lo tendríamos que estar haciendo todos. O sea, datos de seguimiento. Pero la realidad de estas medidas que funcionan ya en otras comunidades, digamos, yo las conozco al menos, o registros que hay muchos puestos en marcha en distintas comunidades, se ligan a un cumplimiento administrativo de evaluaciones periódicas ligadas a la revalidación de la prescripción, ¿o no? Bueno, ese es otro mecanismo que crea. Hay otro mecanismo de gestión, utilización y bajo, que son las comisiones estas, el PAI se le llama algo así, que a mí me recuerda mucho a la Comisión de la Hormona del Crecimiento, que revisaba caso a caso. ¿Y la sigue revisando? Y lo sigue. Yo que soy pediatra y la comisión autoriza cada indicación. Y es posible que ese tipo de informes vaya también vinculado a esto, pero yo diría que lo que tienen más previsto es una especie de registro para cada fármaco que entre de este programa especial. Es otro mecanismo importante. Que a mí de todas formas, no hemos abordado tampoco el consenso con... lo hemos esbozado, pero no hemos abordado el consenso con sociedades científicas, colegios profesionales, porque a esta casa, a la organización médica colegial, ha llegado en algún momento, pues, que en algunas comisiones de farmacología de hospitales, pues no solo se cambiaban un medicamento por otro, por coste-efectividad, sino un grupo terapéutico por otro. Entonces, bueno, pues eso incluso podía, éticamente te planteaba alguna duda. Y decía Salvador, pues hay unos protocolos que se han cogido, y yo recordaba un poco lo de Groucho Marx, estos son mis principios y no le gustan, tengo otros. Entonces, ¿no creéis que se debería haber consensuado un poquito, al menos, con las sociedades científicas? Bien es cierto que, por ejemplo, si estuviera Galo, se estaría pegando con las sociedades científicas de atención primaria, porque él cree que el de Dabigatran debería ser yo creo no, es que la evidencia es una exclusividad, y en cambio en algunas comunidades se receta y en otras comunidades no se receta. Esto podría ocurrir porque no se lo han leído naturalmente, o sea, no lo digo en serio, estrictamente. Esto es una acusación a la sociedad científica, de alguna forma. Dabigatran concretamente tiene problemas de seguridad. Bien, serios. Esta nuestra, o sea, no sé. Yo entonces lo tengo muy fresco porque lo hemos evaluado el otro día en mi comisión. Mi pregunta concreta, ¿pensáis que esto se debe consensuar? A ver, se debe hablar con las sociedades implicadas en cada protocolo, tal. Que haya que llegar a un acuerdo, que haya que poner de acuerdo a las sociedades para hacer un algoritmo, tampoco, porque no creo que se pongan de acuerdo en muchas cosas, casi nunca. Pero que no puedes hacer un algoritmo sin haberlo discutido claramente con miembros de las sociedades que tengan el tema. Yo lo tengo clarísimo. Las comisiones que han, o sea, en las comisiones estas que han tenido hasta ahora, hay gente nombrada por sociedades y bueno, ya están, ¿no? Pero probablemente el proceso debe ser más formal de lo que dice aquí, que dice así, designado por la agencia de evaluación de medicamentos y farmacoeconomía que conformarán el plan, ¿no? Claro, tú querías, me parece que sobre ese asunto. A mí la palabra consenso siempre me ha asustado, porque, o sea, a mí me gusta llegar al consenso, o sea, por un panel después de haber hecho una evaluación.
Porque hay una frase que yo digo muchas veces, ¿no? Y es algo así como que cuando hay consenso es porque no se sabe la verdad. Porque la verdad no necesita consenso. Un panel... La verdad no es única. Sí, bueno, pero es una frase hecha. Ahora voy... Bueno, es decir, la verdad no es única. Cuando una recomendación es fuerte a favor, o sea, el panel, vota, lógicamente. Es decir, no todo el panel, vota de la manera unánime, ¿no? Pero el consenso, siempre y cuando, haya sido previa a una evaluación que tenga una recomendación fuerte a favor o débil a favor, entonces se puede establecer un consenso. Pero si no, es que hay veces que vamos a los consensos y oye, vamos a consensuar aquí un poco por votación. En fin, ha habido parámetros de las aguas de consumo público que se hacen por votación. ¿Cuánto de hierro? 200. Pero no, 200, córtalo ahí porque son 200. Pero ¿y qué evidencia hay esto? Por votación, por consenso. Eso es a lo que me refiero. Que es agradable escuchar consenso siempre y cuando consenso tras evaluación, no antes, porque a lo mejor lo hacemos por una votación. ¿Cuántos somos? 25, pues la mitad simple más uno. Y ya está, no es eso. Ya está, era solamente eso. Bueno, me parece bien, porque claro, si fuera consenso sería como una opinión de unos señores que opinan. Claro. Hay que basarlo en algo. Exactamente. Pero es que es el mismo análisis que se hace con la evidencia científica. Sí. Lo que tú acabas de exponer, un consenso basado en la evidencia. Claro. Por eso muchos de los llevando como directriz la evidencia científica. Claro, por eso muchos consensos que no están basados en la evidencia, y hay muchos, no hay que seguirlos. Muchos. De acuerdo. Y vienen de América, algunos de ellos, los nuestros no, naturalmente. ¿Creéis que llegaríamos a un consenso si digo que en general la mesa le parece que el sonido del decreto es adecuado porque trata de algo necesario, que es poner razonamiento a algo que en algunos momentos parece que se nos dispara, que es la capacidad de utilizar el bolígrafo a la hora de hacer una receta por parte del médico, que es la última parte de la gestión sanitaria, pero posiblemente la más descontrolada, pero que si bien esto que parece necesario y que el sonido es bueno, le falta posiblemente la generalización a todo el Estado, le falta el haber hablado con más partes y el haber sido más concreto en los términos en los que se establecen los protocolos, porque bueno, vosotros los conocéis, quizás los conocéis a posteriori, es decir, en 1 de abril... Una parte estaban ya en los ordenadores, aunque no tenían este carácter de... estaban como ayuda a la prescripción, aunque no tenían este carácter de obligatorio, salvo excepciones que... A mí lo que no me gusta del decreto es el aspecto de imposición que tiene. Por tanto, la idea es buena, pero no me parece bien que se haga con una imposición, un corsé que le pones al profesional fuera de una realidad que es el paciente y el día a día de cada uno de ellos, y por tanto no lo veo válido desde ese punto de vista. Es decir, buena idea intentar racionalizar la prescripción, pero muy mala hacerla con este método tan impositivo y con un régimen sancionador si aplicas excepciones. Y una imposición que además tiene el riesgo de estar como un poco escondida detrás del sistema informático, es decir, yo creo que todos estaríamos de acuerdo pues eso, en adelantar y desde luego incorporando las guías de práctica clínica que también vinculan de alguna manera al médico, y madurar esos algoritmos que vayan además no solo a elegir entre dos alternativas, sino sobre todo la indicación de tratamiento, que es donde tenemos mucho que mejorar, y que den la información sobre la alternativa más eficiente, en fin, ese tipo de recomendaciones públicas y transparentes y justificadas, en las que el médico pues se responsabiliza y ha participado en esa prescripción eficiente, y huir de lo que pudiera ser no solo una imposición, como dice Ramón, sino incluso una imposición de la que, si no has participado y no conoces bien la justificación de por qué este año sale este más barato, el año pasado me dijeron otro, ahora cambio a todos los pacientes, o algo que puede generar realmente bueno, pues poca pues eso, corresponsabilidad del médico en esa elección, ¿no? Yo cuando acabé de leerlo, y no sabía ni que salía, o sea, nos lo encontramos así en el boletín oficial, cuando acabé de leerlo me di cuenta que era la norma sobre prescripción
farmacia que se ha publicado en este país que menos me ha cabreado. Y esto está bastante bien. No sé cómo decir, o sea, tiene muchas de las cosas de las que creo que hay que hacer. Después tiene muchas de las formas de las que creo que es como no hay que hacer las cosas. Es un de esto. Y hay mecanismos, me acuerdo, este que has comentado antes, el algoritmo entrará en vigor al día siguiente de su consenso. Y esto quiere decir que un médico va a recetar hoy y le han cambiado el algoritmo y nadie se lo ha explicado todavía. O sea, hay formas, o sea, cada cambio de esto tienes que introducirlo, tienes que decirlo, ¿por qué lo vas a hacer? ¿Cómo no? Claro, se obligan a cambios de esto, ¿no? Es como muy... ¿Alguna reflexión final más? Sí, bueno, coincido, yo creo que estamos de acuerdo en que textualmente palabras que cita el decreto dice austeridad, racionalidad del gasto que permita la sostenibilidad. Yo creo que aquí nadie va a estar en desacuerdo con esto. Ahora bien, la letra pequeña, es decir, ¿cómo se articula esto? Tenemos el riesgo de que este decreto genere desconfianza en los médicos cuando tendría que ser todo lo contrario, es decir, tendría que ser una norma que sumara al proyecto a los profesionales que son los refinados que van a firmar las recetas. Bien. Yo también estoy totalmente de acuerdo. Sí, yo recordaría el valor de los colegios médicos en algunos aspectos. Yo creo que si se forman comisiones, aparte de comisiones en las que puedan participar las sociedades científicas, yo creo que si participan los colegios médicos pueden garantizar los aspectos profesionales y éticos de lo que allí surja. Yo creo que ahí tienen un papel, y también en la formación. En la formación que ahora está demasiado vinculada con la industria farmacéutica, y yo creo que en la formación en general y en la formación específica sobre este tema. Muy bien, pues muchas gracias. Esperemos que nuestros lectores y nuestros videntes les hayáis, porque la responsabilidad no es mía, les hayáis podido dar luz, y os emplazo para otra reflexión si es menester. Gracias a todos.